Colo-Colo es algo siniestro. Y es que no cualquier club sobreviviría a lo que ha pasado este equipo de fútbol, sobre todo en sus inicios, donde en sus orígenes, en el amateurismo, se vio marcado por la tragedia más grande que le puede pasar a un club, y que pudo haber significado la disolución de cualquier otra institución recién nacida desde el alero humilde de obreros y profesores. David Arellano muere. En la primera gira internacional europea de Colo-Colo, enfrentándose al Real Valladolid en España, David recibe un golpe rival en la cancha, lo cual provocaría que el 3 de mayo de 1927, a 2 años de haber fundado el club, falleciera. Sin ver cómo poco a poco lo que fundó, con un grupo de amigos, compañeros, familia, se convertiría en la institución civil más grande de este país y la con más logros a nivel nacional e internacional. 34 campeonatos nacionales, 14 Copas Chile, 3 Supercopas, una Copa Libertadores, una Interamericana y una Recopa entre sus logros. Además de una Libertadores femenina, su estadio y jamás haber descendido a segunda división, hacen de Colo-Colo el club más grande y siniestro de Chile y de toda Sudamérica. Pero como sabrás, el club de fútbol más grande e importante de este país no siempre ha atravesado con temporadas como la del año 37, la del 41, donde salió campeón invicto, o esa temporada de la final de la Libertadores del 73, saliendo segundo además del campeonato nacional. O cómo olvidar la campaña del 91, que nos significó tener en nuestras vitrinas el máximo galardón del fútbol nacional. Y por eso hoy, en Halloween, te traigo los peores años del Club Social y Deportivo Colo-Colo. Número 5. A pesar de que en este año los resultados no fueron tan malos, el cómo pasaron las cosas dejó un sentimiento de injusticia y desesperanza. 1973 quedó sellado como el año donde el miedo, la represión y la injusticia inundó el país, no tan solo desde la política, sino que también en el fútbol. Y es así como en estos convulsos años, donde la polarización política estaba llegando a su punto cúlmine, que terminaría con un golpe de estado, Colo-Colo le daba un respiro al país cada vez que jugaba. Zorro Álamos dirigiendo al equipo, con figuras como Neff, Chamaco Valdés, Beirut, Vélez y a nuestro máximo ídolo vivo, Carlos Humberto Caselli, apaciguaron las tensiones cuando nadie más podía lograrlo, ya que cada vez que sonaba el silbato y las estrellas tocaban la pelota, todo el país dejaba de lado la polarización política y lo denso que está el ambiente para unirse en torno al cuadro popular, sin importar el equipo, el estrato social o la afiliación política. Al final de este año marcado por el miedo, la violencia y el saqueo, Colo-Colo se veía con el máximo título que podría alcanzar un equipo chileno hasta ese momento, arrebatado por estos errores arbitrales. Y sin premio de consuelo, ya que termina segundo en el campeonato de ese año, ya que sale campeón la Unión Española con 55 puntos, dejando relegado en el segundo lugar a Colo-Colo con 47 puntos. Fue contra Independiente de Avellaneda en la final entonces, donde se lleva a cabo el terrorífico robo, donde se debieron jugar 3 partidos para definir quién se llevaría la gloria eterna a su país, ya que luego de empatar 1-1 en Argentina y 0-0 a Chile, todo se definiría en Uruguay. En el partido que se empata 1-1 en Argentina, meten al arquero colocolino Adolfo Neff al arco con pelota y todo, cobrando el gol a pesar de que se debería cobrar falta. Y en Santiago, en el empate 0-0, no le cobraron un gol legítimo a Carlos Humberto Caselli, que significaría la victoria en ambos partidos del cuadro popular. Pero al parecer la orden era que saliera campeón Independiente a cualquier costo, y se jugó una definición donde ganaron los trasandinos por 2-1, descuento anotado por el rey del metro cuadrado. Se jugaba hasta que saliera campeón Independiente, parece, ¿eh? Y es así como, una vez más, un equipo chileno quedaba fuera de la gloria eterna. Número 4. Este año fue complicado, y vamos a aprovechar al tiro de desmentir un mito de este Colo-Colo de 1945. El mito de la contra es que Colo-Colo debió descender este año, y que fue salvado por Secretaría para tratar de echar abajo y enlodar la historia de gloria que tiene en primera el cuadro popular. Hasta hace poco se veía este como el peor año en cuanto a resultados en la historia del club. Todo esto debido a que luego de salir campeón el año anterior se veía con muy buen ojo en la temporada de Colo-Colo. ¿Les suena conocida esta historia en 2025? Además mantuvieron al técnico y a la mayoría de los jugadores campeones. La mala suerte con las lesiones y el evidente plantel corto que tenía el cacique significaron casi una catástrofe para el club, que en el torneo de 12 equipos, que encabezaría como campeón Green Cross con 30 puntos, quedaría penúltimo con 19 puntos. La discusión, como les comentaba, y el mito es por el descenso este año de Colo-Colo. Pues la verdad es un mito, debido a que en esos años, y tal vez con los pocos equipos que había, que en ese momento, como les decía, eran 12, solo descendía un equipo, que era el último, lo cual significaría que Badminton descendería ese año de manera directa. Pero no tan solo Colo-Colo no salió último ese año, sino que ni siquiera hicieron descender a Badminton. Pero la mitomanía es fuerte. Número 3. Fueron justamente 3 técnicos los que pasaron por un Colo-Colo que, para qué estamos con cosas, dio la cacha contra la mayoría de los equipos del campeonato de 2020. Mario Salas, un interinato de Gualberto Jara y un Gustavo Quinteros, que en plena pandemia se vino de Argentina en auto a asumir la responsabilidad de sacarle rendimiento al cuadro popular
La verdad, sin tanto éxito. Es así como el 2020 se construía en lo futbolístico como el peor año en la historia del club. En un plantel con tremendos nombres con gran trayectoria. Jugadores de la talla de Esteban Efraín Paredes Quintanilla, Matías Ariel Fernández Fernández, Jorge Valdivia y recién llegados también como Maxi Falcón o Pablo Solari. Es que por nombres es inentendible lo que le pasó a este plantel, weón. Como cada año con problemas en Colo-Colo, parte con peleas dirigenciales y los jugadores peleando descontentos por algo que se tradujeron en los pésimos resultados en copas nacionales e internacionales. Luego de ganar la Copa Chile y partir bien el año, el elenco de Mario Salas no brilló mucho. Al contrario, después de un mal partido contra Curicó, se despide al técnico para que asuma un interinato Don Gualberto Jara, quien terminaría quedando eliminado de la Copa Libertadores, donde Colo-Colo queda último, en un grupo con Jorge Wilstermann, Paranaense y Peñarol. Sumado a lo anterior, hubiera un quiebre importante entre el plantel y la dirigencia, en plena pandemia, por problemas con los pagos de los sueldos que los dirigentes no querían asumir a partir de que los jugadores no estaban jugando debido a la suspensión de partidos del campeonato nacional. Y al reiniciarse el campeonato, la verdad vino lo peor, ya que desde lo físico y lo táctico los jugadores no rendían, por lo que finalmente se decide despedir a Gualberto Jara y la contratación para revertir la situación de la mano de Gustavo Quintero, quien no logra en el corto plazo los resultados esperados y llevan a Colo-Colo a situaciones críticas en el torneo nacional. Porque claro, estuvimos últimos mucho tiempo. Y llega el partido final del campeonato, entre partidos súper deslucidos, donde los 3 últimos fueron empates, terriblemente agobiante para lo que estamos viendo los partidos, y nos toca contra O'Higgins, con posibilidades claras para salvarnos del partido por la permanencia. Tan malo el partido como todos los del año, Colo-Colo logra una pequeña ventaja de un tanto frente al cuadro de Rancagua, luego de que expulsaran a Larrondo y que al inicio del segundo tiempo César Fuentes abriera la cuenta. Pero cuando parecía que el cacique por fin lograría la victoria, Maximiliano Falcón comete un penal que significaría el empate y el resultado del final del encuentro. 1-1. Nos vamos al partido por la permanencia. Es así como la crisis se agudiza y Colo-Colo se ve enfrentado a definir su permanencia en el Estadio Fiscal de Talca, sin público, frente a Universidad de Concepción, con más dudas que certeza, con más fe que buen fútbol. La gente horrorizada, con un nudo en el pecho toda esa semana, donde un miércoles el plantel iría a buscar no tan solo quedarse en primera, sino que a no ensuciar su historia y ser el único equipo del fútbol chileno que jamás descendió. Se veían a los feriantes, a los obreros, a los carniceros que entrevistaban para la tele por el morbo que provocaba esta posibilidad de que Colo-Colo pisara la segunda división del fútbol profesional. Pero a pesar del miedo, de la preocupación, se veía un apoyo y un ánimo distinto. Jamás habíamos vivido una situación igual, pero Colo-Colo no estaba para eso. Desde Santiago a Talca se demostró lo siniestro que es Colo-Colo. En la salida del equipo de nuestro estadio, miles de personas enajenadas y sin voz de arengar a los jugadores daban paso al bus que a duras penas intentaba salir para tomar la carretera. La locura y descontrol total de la hinchada más grande del país se hizo presente, y no hubo punto en el trayecto a la cancha neutral de Talca en que el bus estuviese tranquilo. Autos, buses, camionetas, una caravana que seguía al bus en tiempo en que la movilidad a causa de la pandemia no estaban permitidas. En cada punto de la carretera en que se pudiera o no se pudiera parar el bus, la gente se tiraba encima para mostrar su aliento. Lleno de grupos de gente en cada paradero, en cada paso nivel que había en la carretera, a la gente sin importarle nada se tiraba encima de vehículos policiales que escoltaban al bus que iba hacia Talca, mientras a palos y gases lacrimógenos los dispersaban. Volaba pirotecnia y extintores contra el agua del Guanaco y los gases que iban contra la gente. El partido, horrible, tenso, friccionado y deslucido como habían sido todos los partidos de ese Colo-Colo con un nivel bajísimo. Afortunadamente el recién llegado Pablo Solari abriría el marcador al minuto 19, que lamentablemente no daría tranquilidad porque el equipo rival tuvo muchas oportunidades también. Pero la pesadilla del descenso se terminó. Gracias a ese gol del pibe, nuestro Colo-Colo mantiene la categoría. Número 2. Poco debe ser más grave para un club que caer en una situación económica que te lleve a la quiebra. Fue así como en 2002 el Club Social y Deportivo Colo-Colo sufre el embate, según muchos, del poder económico y político del país. ¿Por qué? Por un plan premeditado y un proyecto de ley futbolístico que estaba en la mesa hace años, para que el ala empresarial del país, que veía como un gran negocio el mundo del fútbol, entrara directamente a hacerse cargo de los clubes al transformarlos en sociedades anónimas. Y como dice en un libro que les recomiendo mucho, De quién es Chile, de Alberto Arellano, que retrata a Colo-Colo en la era de las sociedades anónimas, todo esto pasa en un marco donde el negocio del fútbol post-dictadura había pasado totalmente desapercibido. Donde luego del golpe, las reformas no se hicieron esperar, habiendo cambios gigantescos en el modelo económico, en la salud privada, educación privada, y el fútbol seguía siendo de los socios. El fallecido expresidente Sebastián Piñera fue el impulsor de este proyecto de ley de las sociedades anónimas en el fútbol, reconocido nacional e internacionalmente como un parlamentario con conflictos de interés al no dejar sus negocios empresariales mientras legislaba,
y que curiosamente muchas de las leyes que impulsaba o apoyaba le beneficiaban bastante a sus negocios. Y él defendía su proyecto de ley apuntando a los vicios de los clubes sociales y deportivos, además de aclarar que no tenía interés en hacerse con algún club para sus negocios. Y les meto por ahí un spoiler, terminó comprando millones de pesos en acciones de Blanco y Negro, que finalmente fue la sociedad anónima controladora del club, para luego ser electo por el directorio como presidente del club en 2 periodos. No daba puntada sin hilo tatán. Es así como el 23 de enero de 2002, el Club Social y Deportivo Colo-Colo es declarado en quiebra por el síndico Juan Carlos Saffi, lo cual significó la pérdida del Teatro Monumental, actualmente Teatro Caupolicán, y entre otros inmuebles la histórica sede de Cienfuegos, que fueron rematados para amortizar la deuda. Durante esta época el mayor miedo de la gente era que Colo-Colo desapareciera, pero en base al apoyo popular de los jugadores y finalmente lo que intentaron calzar, que es la sociedad anónima que vino supuestamente a salvar Colo-Colo, el club sobrevivió y sigue hasta hoy en su centenario más vivo que nunca. El apoyo popular fue clave, donde hasta una colotón se llevó a cabo para generar recursos y así poder pagar las deudas. Y la gente, además de ir al estadio, pagar su entrada, no tenía problemas en dejar sus aportes en barriles para que el club se salvara. Por su parte, los jugadores, muchos se fueron, no soportando por un lado el tema de los sueldos, que no se puede juzgar obviamente, ni las condiciones en las que estaban, donde muchas veces no tan solo se tenían que bañar con agua helada, sino que simplemente no había agua ni las condiciones mínimas. Los que se quedaron pasaron a la historia grande del club, ya que encabezados por referentes grandes como el Cabezón Espina o Marcelo Pablo Artichotto, un grupo de jugadores, en su mayoría venidos de la cantera, sacaron adelante el año jugando 2 hasta 3 partidos a la semana, entre partidos del campeonato nacional como también amistosos por todo Chile. Al final, campeones en la quiebra. No lo olvido más. Es por eso que surgen 2 visiones de este problema. Y la primera es la de la política y la sociedad anónima, que se defienden diciendo que antes de que llegaran, el desorden en los clubes sociales y deportivos provocaban pérdidas tremendas, que llegaron a ordenar el tema financiero y contractual en los clubes. La otra visión es que Colo-Colo fue el apuntado para darle el golpe de gracia a todos los clubes sociales y deportivos, ya que bajando a Colo-Colo todos los clubes caerían en las manos de las sociedades anónimas. Lo que con el tiempo terminó siendo así, y queda a criterio de cada uno si está de acuerdo o no con la ley de sociedades anónimas y sus resultados. Pero de ser así, si pueden desequilibrar y destruir tan fácilmente instituciones gigantes, con historia, apoyo popular multitudinario y con ingresos gigantes, ¿qué nos queda a nosotros los mortales? Número 1. Y bueno, llegamos al primer lugar, pero voy a necesitar su ayuda, porque ha pasado tanto este año que no me dio para juntar todo en este video. Así de mal hemos estado este año. Hablamos ya de un 2020 horrible, por líos dirigenciales, jugadores peleados con los dirigentes y camarines pesadísimos. Este 2025 es lo mismo, pero en esteroides. Quizás lo sentiremos peor porque estamos en nuestro centenario y estamos viviendo este año todavía, pero no creo que a partir de las cosas que han pasado este año, muchos estén en desacuerdo que este es el peor año en la historia de nuestro club. Y es que partimos de un año 2024 tremendo, donde vimos al Colo-Colo que queríamos ver, con grandes figuras, un equipo protagonista que llega a cuartos de final de la Libertadores, quedando eliminado por la cuenta mínima y jugándole bien a River de local. Fue lindo, viajamos, tuvimos pre-Libertadores, copamos Mendoza contra Godoy Cruz, ganamos en Argentina, partidos increíbles contra Junior de Barranquilla, pero quizá algo nos decía la vida por ahí, después de que el gobierno argentino ya nos parara la entrada a los partidos que se iban a desarrollar en su país cuando viajamos y no pudimos entrar a ver a Colo-Colo contra River. Y yo creo que nos pasó lo de todos los años, que vimos que estuvimos ahí casi y nos dijimos, puta, si nos reforzamos un poquito más, lo logramos igual. Por otro lado, ¿para qué hablar del campeonato nacional? Donde pasamos de estar a 10 puntos de diferencia del puntero, mientras que los ídolos de ese equipo, campeones de invierno, nos decían que ya estamos fuera de la lucha por el campeonato. Desde ya, Colo-Colo ya no depende de sí mismo para ser campeón, por ejemplo. Hay un equipo que le sacó 10 puntos, qué sé yo, y hay 2 equipos más que le sacaron 6, 7 puntos. A darle hasta el final, el último partido, y salir campeones en uno de los campeonatos más dinámicos y entretenidos del último tiempo. Aguanten los campeonatos largos, vieja. Pero ¿qué nos pasó? ¿Los problemas dirigenciales antes? Bueno, ahora en el Club Social y Deportivo se busca destituir al presidente hasta que renuncia y se llaman a elecciones anticipadas. Blanco y Negro tranquilo, hasta agarrándose a combos y con el presidente Aníbal Mosa en silla de rueda y con cuello ortopédico después de las peleas que han tenido entre los bloques. Los jugadores saltándose parte de la pretemporada mientras que algunos se ausentaban para negociar con otros clubes e irse. El capitán faltando a la presentación de la camiseta mientras se discuten negociaciones por premio. Y todo esto es solo el inicio de nuestro gran centenario.
¿Cómo iba a salir mal esto con ese nivel de compromiso, cierto? Y así partía nuestro Colo-Colo, con un par de refuerzos que llegaron, se fueron varios jugadores, la verdad, y tenía que dar cara, como siempre, al Campeonato Nacional, Copa Chile y lo más importante, la Copa Libertadores. Copa Libertadores que nos tocaría contra Racing, contra Fortaleza y contra el recién llegado Bucaramanga, que salía por primera vez campeón en su historia y que tenía muchas esperanzas también puestas en esta Libertadores. Los resultados quedaron a la vista. Tuve la fortuna de viajar a Bucaramanga a ver a Colo-Colo en el único partido en el que nos permitieron ingresar. Están los cabros, aquí estamos, a la cancha. Los dejaron entrar, conchetumare. Mira. Porque ya veremos posteriormente que ni a Fortaleza ni a Racing se permitió público visitante chileno. Y en ese partido contra Bucaramanga específicamente empatamos 3-3. En un partido bien raro, con esa lluvia tropical que había en Colombia, donde se vio un plantel un poco perdido, pero que en base a individualidad y a pura garra terminó empatando 3-3 el partido. Entonces uno diría, bien Colo-Colo, al menos se puede recuperar de las situaciones difíciles, pero no, porque ahora sí vendría una de las mayores tragedias que ha sufrido el Club Social y Deportivo Colo-Colo, donde se enfrentaba Colo-Colo contra Fortaleza en un partido que iba empatado 0-0, y entre el final del primer tiempo y el entretiempo nos enteramos dentro del estadio de la tragedia. Obviamente uno está preocupado de ver al equipo, de ver un partido, de ver un espectáculo, y sumado a eso la pésima señal que hay siempre en el estadio por la cantidad de gente que hay, no nos habíamos enterado de lo que había pasado a las afueras del estadio. Y es que tristemente 2 hinchas de Colo-Colo, Milan y Martina, fallecen a las afueras del estadio a causa de la acción policial. Es conocido ya mundialmente lo que terminó pasando después, durante el partido, donde del sector Lautaro rompieron los acrílicos y se invadió la cancha tratando de parar el partido, luego de que en honor a las víctimas se levantaran todas las camisetas y se fueran los bombos del estadio. El partido fue suspendido, Colo-Colo finalmente terminó perdiendo por 3-0 y se vio obligado a jugar sus siguientes partidos de local en Copa Libertadores sin público y los de visita también. Luego de esto, un partido 1-1 contra Racing por Libertadores sin público en el Estadio Monumental, y quizás por un plantel roto después de todas las cosas que habían ocurrido este año, desmotivados, sin ganas de jugar, nos llevamos 3 goleadas por 4 goles. 4-0 nos ganó Fortaleza de local. De visita nos gana 4-1 Limache, lo que nos significa quedar fuera de la Copa Chile. Y 4-0 nos gana Racing de local, quedando eliminados también y últimos en la Copa Libertadores. 12 goles en menos de 2 semanas se comió Colo-Colo para posteriormente en su último partido de Libertadores contra Bucaramanga de local, también sin público, ganara por 1-0. Obviamente a partir de la tragedia que hubo contra Fortaleza se suspendieron todas las actividades programadas que habían para el centenario, dentro de ellas los amistosos contra el Real Valladolid. Colo-Colo entró en un bucle, en un hoyo del que no pudo salir, donde finalmente Jorge Almirón terminó renunciando a la banca del Cacique para que asumiera un interinato de Lucho Pérez que la verdad no brilló mucho, para llegar a día de hoy al Tano Ortiz, que venía a enderezar el rumbo y a buscar la clasificación a Copas Internacionales porque estábamos muy abajo en la tabla y hasta el momento tampoco ha pasado mucho. Así Colo-Colo quedó eliminado de la Copa Chile, de la Copa Libertadores, perdió sus amistosos contra el Real Valladolid y perdió la Supercopa, sin posibilidad alguna de pelear el campeonato y tratando de rascar a duras penas una clasificación a la Sudamericana en su centenario. Dirigentes que buscan su beneficio personal y su personalismo por sobre el club, jugadores que no están a la altura, que ya no les da el físico, que se preocupan más de su plata, de sus premios, que de rendir en la cancha, directores técnicos que se dedican más a irse a su país a descansar, mientras se sigue jugando el campeonato y les dan días de descanso a los jugadores después de perder o empatar partidos paupérrimos que nos dejan fuera de toda posibilidad de luchar por el título. Esa ha sido la tónica y lo que va a quedar, según mis libros, como el peor año en la historia del Club Social y Deportivo Colo-Colo. Ahí estaré leyendo sus comentarios para saber cuál es, según tu criterio, el peor año en la historia de Colo-Colo. Muchas gracias por su apoyo, por darle like a este video, por seguirnos en nuestras redes sociales y nos estaremos viendo en la próxima.